Buen día. Si se pregunta si vale la pena comprar un BMW Serie 1 de primera generación y qué problemas puede encontrar durante su funcionamiento, entonces está en el lugar indicado. Así pues, la carrocería de la primera serie de BMW es muy resistente. Según los estándares modernos, la pintura también resultó ser muy duradera. Pero a pesar de ello, en el mercado secundario se encuentran con bastante frecuencia ejemplares con focos de corrosión más o menos graves. La cuestión aquí, por supuesto, no es el coche en sí, sino sus propietarios. A menudo, aquellos a quienes les gusta conducir un automóvil se encuentran al volante de una unidad, pero no tienen una idea clara de cómo conducir un automóvil con tracción trasera. Como resultado, durante su vida, el raro hatchback de la primera serie no tuvo tiempo de sufrir al menos un pequeño accidente. De ahí las bolsas de corrosión que aparecen en la carrocería tras reparaciones de mala calidad. Mientras trabajaba en el interior de la unidad, BMW no hizo ningún descuento en el tamaño, el coste y la clase del coche. Materiales de acabado de buena calidad, excelente calidad de construcción, diseño exclusivo. Sentado al volante, puedes decidir fácilmente si estás dentro de la tercera o quinta serie. Por supuesto, con el tiempo, incluso en un interior perfectamente ensamblado, aparecen grillos, pero esto sucede con un kilometraje muy alto. Pero los propietarios de la primera serie de BMW a menudo se topaban con un fallo en el mecanismo de ajuste del volante después de un recorrido de 30 a 40.000 kilómetros. Teniendo en cuenta que la falla se descubrió durante el periodo de garantía, los concesionarios BMW reemplazaron inmediatamente la unidad en garantía. Otra denuncia es que entró agua en la cabina, que posteriormente se acumuló en los pies del conductor y del acompañante. Los culpables son los sellos de las puertas con fugas. Afortunadamente, pegar X no es difícil. Los sistemas eléctricos de BMW de la primera serie resultaron no ser los mejor preparados para nuestro duro clima. Por lo general, después de 4 a 5 años de funcionamiento, los contactos eléctricos se vuelven un poco amargos, después de lo cual ciertos sistemas comienzan a fallar. Los propietarios de un hatchback alemán harían bien en prestar atención al estado de los cables de alimentación. La protección adicional no les hará daño. Un problema típico del motor de 1.6 litros es el disparo inmediatamente después de un arranque en frío. Esto sucede porque inmediatamente después de arrancar el automóvil, no todos los cilindros entran en funcionamiento. La transmisión de sincronización de un motor de 1,6 litros está accionada por cadena, pero puede causar los primeros problemas después de un kilometraje de 40 a 50.000 kilómetros. No están conectados a la cadena, sino al tensor. No es de extrañar que los mecánicos experimentados aconsejen ajustarlo cada 30.000 kilómetros. Los motores de 2,0 litros se consideran más fiables, incluso porque le permiten conducir de forma dinámica sin acelerar el motor a altas velocidades. De vez en cuando, los propietarios de las versiones 118 y 120 se quejan de fallos en el sistema encargado de elevar las válvulas de admisión, pero el problema todavía no se considera generalizado. Cuando esto ocurre, se encenderá una luz de advertencia en el panel de instrumentos y el propio automóvil informará el problema con un mayor consumo de combustible y una disminución de potencia. Los motores de 6 cilindros con un volumen de 3,0 litros se consideran aún más fiables. Pero no hay muchas copias de este tipo en el mercado secundario. Y el mantenimiento de los 6, en igualdad de condiciones, costará mucho más. Si hablamos de los motores BMW de la primera serie en general, se caracterizan por su consumo de petróleo. Cuando el kilometraje alcanza los 100.000 kilómetros, es bastante pequeño, pero aumenta gradualmente. Estructuralmente, los motores diésel también son muy buenos, pero funcionarán durante mucho tiempo y sin problemas graves solo si utilizan combustible diésel y aceite de motor de alta calidad. De lo contrario, deberá estar preparado para reemplazar la turbina, los inyectores y la bomba de combustible. También vale la pena recordar que el intervalo de servicio para los motores diésel debe ser ligeramente más corto que el de las unidades de gasolina. Como resultado, todavía no podrás ahorrar mucho en combustible. La versión básica de la primera serie de BMW estaba equipada con una transmisión manual de 6 velocidades. Opcionalmente está disponible una transmisión automática de 6 velocidades. La mecánica no causa ningún problema en absoluto. Solo en los primeros ejemplares producidos, el embrague podía fallar mucho antes de lo esperado. Los concesionarios BMW reconocieron el problema obvio y reemplazaron el embrague bajo garantía. Luego, cuando los alemanes depuraron todos los procesos de producción, el problema dejó de ser relevante. El problema más común con una transmisión automática son las sacudidas al cambiar a primera y segunda marcha. Después de flashear la unidad de control electrónico, la caja vuelve a funcionar correctamente. Por alguna razón, mucha gente está segura de que la suspensión de cualquier modelo de BMW es demasiado cara de reparar.
Los entusiastas de los coches también temen las palancas de aluminio, que en teoría deberían aparecer muy rápidamente en nuestras carreteras. Al mismo tiempo, pocas personas recuerdan que las palancas traseras de la primera serie de BMW están hechas de acero. En la práctica, todo resulta no tan aterrador. Lo primero que hay que hacer son los puntales de la barra estabilizadora. En promedio, recorren entre 70 y 80.000 kilómetros. Los amortiguadores delanteros, incluso con una conducción cuidadosa, duran notablemente menos. Entre 50 y 60.000 kilómetros. Los principales gastos de suspensión recaerán en el intervalo de 100 a 120.000 kilómetros. Habrá que sustituir los amortiguadores traseros, los silent blocks de las palancas y las rótulas. No hay quejas sobre el recurso de la cremallera de dirección. No se puede decir lo mismo de las puntas de dirección, que probablemente necesitarán ser reemplazadas después de un recorrido de 50.000 kilómetros. En cuanto a la vida útil de los consumibles del sistema de frenos, es casi imposible determinarla. Todo dependerá del estilo de conducción de la persona que esté al volante. Si intenta encontrar la temperatura promedio en un hospital, resulta que las pastillas de freno pueden soportar entre 30 y 40.000 kilómetros, los discos alrededor de 60.000 kilómetros. Los discos de freno traseros duran un poco más, hasta 80.000 kilómetros. Si es el propietario, asegúrese de dejar un comentario sobre este automóvil. Su reseña definitivamente ayudará a otros a elegir un automóvil.